Los congresos del Foro Permanente son un hito, vamos a empezar diciendo eso, ¿no? Es decir, tienen historia, tienen ética, tienen estética. Es decir, que no es quizás la idea que tenemos, yo que provengo del mundo académico y que mi oficio es el mundo académico, de un congreso académicamente desde el punto de vista científico, sino que son justamente congresos que ponen en diálogo al juego, a la recreación, al tiempo libre, marcado, fíjense en ustedes, dice, cuarto congreso sobre el juego, el tiempo libre y la recreación. Y no es menor justamente esa palabrita, ¿no? Porque eso implica una concepción desde dónde, cómo, por qué. Y estos congresos, decimos, para el foro permanente son un hito, porque este es el cuarto, a lo largo de 26 años. Nos reunimos todos los foristas, en primer lugar, es el corazón del foro, el congreso. Nos reunimos los foristas, nos reunimos Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Montevideo, Cuba, Bolivia, Colombia. Eso es el foro, un Bien, colectivo interesado de trabajo de manera permanente sobre el juego, el tiempo libre y la recreación. Y por supuesto que son eventos abiertos, entonces congrega a otras personas que no pertenecen al foro, que quieren trabajar junto con, que quieren dialogar con, que por distintas aristas forman parte de otros colectivos. Entonces es una fiesta, es un encuentro, es bien. un lugar y un momento muy particular. Insisto, más allá de ser un espacio de formación, es un espacio para vivenciar desde otro lugar, como generarse a sí mismo algo nuevo. Aquellas personas que, por ejemplo, docentes de primaria, de secundaria, también lo pueden explorar desde otro espacio y por ahí entender cómo eso que atravesaron por el cuerpo lo pueden plasmar en sus aulas, me parece. La sensación que nosotros tenemos como educadores es que en las últimas décadas el juego, la recreación y el tiempo libre cada vez desaparece más paulatinamente de la escuela y de la educación obligatoria. Y esto, quienes trabajamos en la educación social, nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Por esto que decíamos, ¿quién va a la escuela, la cabeza o va la persona? Bueno, si va la cabeza, van los contenidos, si va la persona, va el cuerpo, va el juego, va la recreación, va todo, va toda esta integralidad. Y hay algo muy bonito, ¿no? Que en relación a esto yo quiero traer porque lo hemos plasmado en la presentación del Congreso, que nosotros decimos que reafirmamos la Carta de Montevideo, la Carta del 2005 de Montevideo, que expresa tan claramente, ¿no? En ese encuentro donde dice que el juego como compromiso colectivo y solidario, la recreación como estructura de aprendizaje social y autogestivo, y el tiempo libre como proceso de apropiación del tiempo disponible para transformarlo en tiempo específicamente de humanización de la realidad. Me parece que esa síntesis que logra la Carta de Montevideo y que está resaltada justamente en nuestra presentación de este cuarto congreso, bueno, responde a esto que Flor nos pregunta y nos pregunta para la reflexión, ¿no? ¿Cómo y qué reúne todo esto en el seno de la sociedad contemporánea? Que la diversidad y la pluralidad enriquece. Bien. Y creo que lo que decía Seba es muy, muy interesante porque mientras él hablaba, yo me lo imaginaba, ¿no? Eh, el Congreso ocurre en la sala de conferencia, en el aula del taller, pero también ocurre en el pasillo, en la puerta de entrada, en la trastienda, en el armado del fogón.
en ir a comer el choripán, lo decimos en argentino, ¿no? Ese pedacito de pan con chorizo. Es decir, sí, el Congreso, porque es el encuentro, y por eso yo decía al principio, y no es un mero discurso, es una vivencia. Los congresos del Foro Permanente tienen ética, tienen estética, tienen una praxis, ¿no? Es decir, eh, cuidemos y vigilemos, en el buen sentido de la palabra, de que sí, de que no vayamos con el librito a anotar lo que quisiera escuchar, sino a tener esta apertura subjetiva para aprender del otro, que a lo largo de 3, 4 años nosotros lo venimos haciendo. Y sí, claro, la diversidad siempre produce desencuentros, pero el que nos quiso hacer comprender o educar en que el desencuentro es malo, se equivocó, porque en realidad el desencuentro y la diversidad lo único que puede generar es posibilidad de transformación. Entonces, uno siempre tiene que ir escuchando, no confrontando, y a partir de esa escucha y la diferencia, ir creciendo. Y ojalá, porque ese es el espíritu de este grupo, ese es el espíritu, entiendo, de lo permanente también del foro, Ujú. concretamente, que queremos reafirmar esto que decimos en nuestro frontispicio del Congreso, ¿no? Eh, Bien, bien, saberes y prácticas de recreación como derecho de las personas. Saberes y prácticas de recreación. No dice saberes, saberes y prácticas del campo de la recreación, pero como un derecho humano. ¿Cómo jugamos en el barrio? ¿Ah? Desde tu Sí, experiencia o desde ese eje de disertante, yo te plantearía cómo jugamos en el barrio y desde ese eje cómo vamos a vivenciarlo o cómo vas a disertar en ese eje en el Congreso. Yo arrancaría con una fácil. con una fácil. ¿Cómo jugamos en el barrio? Eh, mm, Me parece que ahí cuenta mucho los años que tenemos nosotros, o los años que tengo yo. ¿Sí? Digamos, el barrio de mi infancia. Yo vivo en el mismo barrio desde el año 76. ¿Sí? Tengo 52 años, 53 años. Vine a este barrio cuando tenía 6 años. Y obviamente el barrio era otro y las cosas que pasaban eran otras, ¿sí? Entonces jugábamos mucho en la calle, íbamos, veníamos, estábamos con los vecinos, no había celular, no había toda esta tecnología, entonces en algún momento se abría la puerta y era, vengan a comer o vengan a merendar, digamos. Eso pasaba en el barrio cuando yo era chico, ¿sí? Y me parece que las cosas ahora fueron cambiando un poco, pero a, a veces hasta no tanto, digamos, teniendo la posibilidad de encontrarse con otros y con otras, digamos, por lo menos en lo que pasa en este momento en el programa Jugoteca, de tener un espacio donde podemos compartir, donde podemos encontrarnos, donde podemos estar por lo menos todos los días un rato con otros y con otras que le pasan las mismas cosas, que tienen los mismos intereses. Ahí me parece que está bueno también esto que pasaba antes, que yo salía a la calle. Bueno, ahora está. La diferencia es que nos encontramos en estos espacios, que los pibes y las pibas de ahora se encuentran en estos espacios, por lo menos en lo que es el programa Jugoteca. ¿Sí? Entonces, no es la calle, pero te encontrás con otros, que yo me encontraba con los vecinos, con la vecina, y digamos que estaba por ahí el que vivía acá a la vuelta, el que vivía enfrente, el que vivía a 2 cuadras. Me acuerdo que jugábamos mucho a la escondida, pero la escondida era la escondida del barrio. Yo vivo a 3 cuadras de la estación Palomar. Entonces nos íbamos hasta la estación a escondernos y había que buscar. Entonces íbamos caminando y buscando. Era una gran escondida. Eso se fue perdiendo, obviamente, pero bueno, pero lo otro que no se pierde es el contacto con el vecino, con el compañero, con el amigo, con la amiga, ¿sí? Entonces, me parece que eso es algo que se sigue dando, por suerte, y que tenemos espacios donde podemos encontrarnos con otros y con otras, ¿sí? Y me parece que ahí está bueno esto de cómo jugamos en el barrio, y jugamos así, encontrándonos, buscándonos, discutiendo, divirtiéndonos, peleándonos, porque los pibes se pelean y los pibas se pelean.
¿sí? Y, Bien. y para mí, para el eje de juego del Congreso, obviamente tengo ganas de jugar. Tengo ganas de jugar, la idea es que tengamos un momento de juego. Y después me parece que contarles un poco en dónde estoy metido yo y cuál es mi laburo y qué es lo que va pasando con los pibes y las pibas en estos 20 años de experiencia, por lo menos en el programa Jugotecas, que obviamente no es que antes no jugaba, ¿sí? Juego desde que soy un niño, pero ahora juego todos los días. A determinados, a determinados beneficios que va a hacer que esto se ponga en tema en la sociedad y podamos debatir de manera conjunta a otros países que ya tienen estas normativas, que tienen la ley nacional de recreación, y que bueno, esto nos sumaría a un debate mucho más amplio en términos que tienen que ver con el humanismo y la recreación y el vivir bien o buen vivir, como lo quieran llamar. Bien. ¿Puedo hacer una...? Dale, Dale. ¿cómo no? No, mientras que Maxi hablaba, también pensaba que nos deberíamos ir por ahí un poquito más para atrás, ¿no? Porque esto como muy... La recreación parece como un concepto bastante contemporáneo. Entonces yo decía, bueno, ¿desde dónde? Y desde dónde yo soy una ferviente defensora que deberíamos pensar a esta altura ya cuál es nuestro objeto de estudio en la recreación, ¿no? Que es un grave... Acá hay un problema con el campo. Entonces, como hay un problema con el campo, hay un problema con el objeto de estudio. Yo sé que lo que estoy diciendo trae debate y me encanta, porque soy peleadora, me encanta, pero creo que si pensamos que el juego, a ver si podemos seguir el hilo, que si el juego es como el objeto de estudio de la recreación, deberíamos pensar en términos de Huizinga, ¿sí? Que el juego es el que hace la cultura es la que hace el juego, y desde ahí pensar en la recreación como un derecho humano. ¿Me enrosqué o me sirve? Bueno, siempre las cuestiones en ciencias sociales es bastante, no digo que es hegemónico tu planteo, puede ser compartido, pero es multiparadigmático, ¿no? Hay varios paradigmas que plantean cuestiones distintas. Yo creo que lo que tú planteas es cierto. Claro. Según como yo me pare, la cuestión epistemológica y metodológica de una situación me define como yo vea la recreación. ¿Tá? En particular, la recreación desde perspectivas de derecho, si tuviéramos que enfocarla en un contexto de periodos, ¿se animan a decir cómo pensamos esa recreación de derechos? Porque si le digo a mi madre la recreación desde una perspectiva de derechos, dice, bueno, me corresponde ciertos beneficios o ciertos accesos para poder disfrutar esa recreación. ¿Qué es lo que plantea? Una recreación desde una perspectiva de derecho. ¿Tener política pública en función de eso? Bien. Sí, claro. Hoy por hoy, Sí, claro. ¿qué Lo no? que pasa que, bueno, a ver, Maxi, vos, después te sigo yo. Bien. Se me escucha bien porque tengo una conexión inestable. Bien. Vamos Pero arriba. te seguí, Sebastián. Está buena la propuesta que tirás, Laura. Está bien tu iniciativa. Está bien, hay que saber dónde nos paramos, desde qué lugar. Claramente que siempre que hay un derecho hay un acceso. Acá el término democrático que a nosotros nos hace hoy poder jugar las reglas de los tres poderes y poder hacer la práctica ciudadana y ingresar a los espacios de recreación, va a ayudar a mejorar a los profesionales que dedicamos tiempo de estudio a estas metodologías, nos va a dar la posibilidad de mejorar nuestro material didáctico, nos va a dar la posibilidad de brindar un mejor servicio para poder entender y dialogar con esta problemática de qué es la recreación, el tiempo libre, temas como el juego. Entonces, yo creo que el derecho a nosotros nos va a dar fuerza y fortaleza a muchos profesionales que estamos
yendo y viniendo entre oficios, profesiones, docencias, términos, algunas cuestiones que tienen que ver ya con el mundo sociológico, y poder profundizar de una vez por todas qué pasa con la recreación en nuestro país y de qué manera nosotros a través de la recreación podemos mejorar la salud comunitaria, y entender también qué pasa con nuestros tiempos a la hora de poder desarrollarnos como sujetos de derecho y bueno, aplicando una normativa reglada y con todo lo que hay que seguir debatiendo. Al campo de la recreación. Creo que tenemos que pensarnos y tenemos que hacer un ejercicio constante, independientemente de explicitar en un proyecto, en una normativa, el derecho a la recreación, el derecho a recrearnos y a su vez el derecho y la garantía de quienes ejercemos profesionalmente esta tarea, esta militancia. No me gusta el término vocación, pero aquello que elegimos hacer y hacernos. En ese sentido, sueño con la posibilidad de que el Estado posibilite espacios, lugares, políticas públicas, y acá llamo a reflexionar sobre qué tipo de recreación pensamos, sentimos y hacemos, no para definir y cerrar, pero quizá poder pensar, ¿no?, de manera de constelación de esas estrellas que nos permiten después armar algunas pequeñas conexiones, algunas sinapsis que nos posibiliten ver algunos recorridos y caminos y senderos. Posiblemente desde una mirada plural, ¿no?, como nuestra querida Rita Segato nos plantea, independientemente de ese escenario inicial de diversidad, una mirada plural. Ahora, algunos límites que pueden permitirnos hacer algunos recorridos, o si quieren, como la chacana, que es esta especie de brújula andina, ¿no? Nos permite ver algunas direccionalidades, algunas cardinalidades. Siento, Lau, que el sueño del Estado como un garante, un plafón que permite llevar adelante proyectos y propuestas. Quizá por un lado, como suele suceder con algunos espacios culturales, ¿no?, con los fondos, quizá por otro lado de poder iniciar alguna vinculación con el ámbito privado, con el ámbito del tercer sector, de las sociedades civiles, con la posibilidad de el mecenazgo, y en eso la cantera con la revista Wale tuvo ahí una experiencia. Fue una y sigue siendo una experiencia súper válida. También la posibilidad de que en el ámbito de todo lo que es los procesos independientes, los centros culturales, los ejemplos de los espacios culturales, los centros del teatro, de las escuelas de arte, también son experiencias que pueden posibilitarnos a nosotros y a nosotras llevar adelante acciones, proyectos, espacios de recreación. Tenemos normativa y en algunos casos hay un ejercicio concreto de eso, como es la ley de jugoteca, bueno, el programa Jugar de la CENAF, la jugoteca sobre todo en Cava, pero también en otros espacios, como es en la provincia de Chubut. Ahora, un sueño recurrente de pensarnos, ¿no?, también en este cúmulo de identidades que pueden dar entidad y representación a aquello que planteamos nosotros desde el campo de la recreación, aquella praxis humanizante que tiene sus contradicciones. En términos de Pichón Rivière, asumo las contradicciones para no ser incoherente, no quedarse ahí, sino también poder revisarla. Ahora, en ese sentido, ¿quiénes, de qué manera podemos nosotros generar espacios de recreación fundadas en pequeñas cuestiones, hitos? Hace un rato le decía los mojones, esas piedritas de las apachetas que tengan que ver con procesos anticapitalistas, y en ese
habrá matices de qué manera vemos, revisamos. Yo ahora pensando, ¿no? en una experiencia de escuelas y de proyectos, de centros de aprendizaje y de encuentro, que son anarcoecologistas, de alguna manera nos invitan a pensarnos de otra forma con respecto a la relación con la naturaleza. Y hablo de experiencias concretamente ahora en Alemania y en Francia. Ahora hay experiencias en el Altiplano, en La Paz. Gabriel Garzón estuvo hace poquito ahí haciendo un recorrido de espacios con escuelas ecologistas, agroecologistas. Hay experiencias en nuestro país de organización, las experiencias en la zona de Aguaray, en el norte de Salta, y cómo van dialogando entre las comunidades, a su vez dentro de las comunidades con sus diversidades y contradicciones. Y ahí la recreación posibilita e invita, por un lado, desde una finalidad en sí misma, una praxis humanizante, y ese ejercicio de derecho que hoy tenemos que volver a revisar sus conceptualizaciones, tiene que poder pensarse de manera colectiva, pero tiene que poder al mismo tiempo de pensarse con sus singularidades. Es como la discusión que se dio en algún momento con el cupo trans en un país, en una sociedad menos desigual. La situación de los cupos no sería necesaria, pero hoy por hoy y en estas tensiones que se vienen dando, en este corrimiento, que es una experiencia, una sistematización, un compilado de sistematización de 13 proyectos realizados en Salta y en Jujuy, en diferentes lugares con diferentes contextos. Ya lo compartiremos a ese material y poder publicarlo y hacerlo desde las dificultades económicas en este momento para llevar adelante eso, incluso con las tensiones ecológicas. Si hacer un libro objeto tendría que tenerlo o no, pero bueno, vuelvo un poquito para atrás para seguir para adelante, tomo un poquito de envión. Ha sido la posibilidad de no solamente mostrar que se hacían cosas y que tenían que ver con la formación y que tenían esta búsqueda de debatir sobre diferentes temáticas en términos de una recreación que posibilita ser camino, ¿no? Pero al mismo tiempo una recreación que posibilita ser abono de construcciones de nuevas subjetividades necesarias, propias de una pedagogía y la libertad, que no solamente queda en la construcción de la autonomía, sino que posibilita también, o de la independencia, sino que posibilita también esta coautonomía que nosotros planteamos, esta interindependencia en términos de Leonardo Boff, esa coexistencia. Ahora, con sus tensiones, sí, la búsqueda de la simetría es un horizonte, Fernando Birri, que lo toma Galeano. Ahora, entre medio de eso hay matices, hay movimientos, hay desequilibrio para encontrar justamente que algo con ese tipo de tensiones genere, crezca, madure, macere, de alguna manera pequeños procesos. Es lo que nos sucede con la escuela, ¿no? Hay tensiones dentro de pensar la escuela y la escolaridad, ya sea pública, concertada, de gestión social, cooperativa, alternativa, alterativa, privada. Hay tensiones alrededor de eso. Bueno, sobre esas tensiones, ¿cómo se va construyendo? ¿Cómo generar protagonismo en esos armados? Que a su vez esa escuela pueda ser también un núcleo de constelación con demás instituciones. Los centros de jóvenes, los centros de jubilados, los centros de adultos y adultas mayores, el hospital, el centro de salud, puedan tener ahí pequeñas conexiones, teniendo en cuenta las particularidades, pero a su vez alimentando y nutriendo esos pequeños puentes de vinculación sana. Ok, los compañeros y las compañeras de salud van a realizar una actividad, bueno, vamos a participar, ¿de qué manera? ¿Cómo lo generamos? Entendemos que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, por ende no es solamente patrimonio, potestad o monopolio de la salud occidental o la salud institucional o el centro de salud. Ok,
No obstante, podemos reconvertir y buscar ahí sobre ese armado, sobre esa propuesta, sobre lo eventual, para ir construyendo otro modo cultural también de ejercicio. En ese modelo de intervención más comunitaria y a su vez en modelos de intervención particular. Entonces uno va generando pequeñas semillas, rizomas, para entender y construir, por un lado, la demanda del derecho, por otro lado, el derecho en su ejercicio y quienes lo llevamos adelante como modo de trabajo, militancia, voluntario, modo de vida, y a su vez después garantizarlo, o sea, poder generar justamente una construcción y una reconstrucción cultural en donde lo lúdico, en donde la emancipación, en donde la posibilidad del encuentro con el otro, con la otra, esto que parece muy sencillo y muy simple, que está siendo hoy sumamente necesario. Planteamos nosotros la mirada sinérgica sobre los proyectos y las propuestas y que puedan justamente alimentar diferentes puntos, ser, hacer, tener, saber y poder, ¿tá? Que después los vamos a desarrollar un poco más en la conversa y en la charla. Hay tensiones, sí, hay tensiones de género, hay tensiones porque está puesta la vida desde una mirada ecológica, no de una mirada especista de especie, está puesta la idea de la inclusión, la diversidad, la integración, no de una mirada de la discapacidad, o de esto contradictorio de la capacidad, sino de una mirada, de pensarnos justamente como la vida, el vivir, los modos de vida, ¿no? De nuevo, qué tipo de recreación queremos, podemos, o qué tipo de recreación no, y en eso ir viendo, bueno, en este momento, recrear en tiempos de tensiones democráticas, de representación, de poderme ver reflejado desde una mirada de otredad en ese otro, en esa otra, en ese proyecto. Por ahí algunos planteamientos, creo que la poética, que lo plantea mucho Paola Hidalgo desde Neuquén, esto de volver a repensarnos en otras subjetividades distintas que por una búsqueda que obviamente que está buenísima, que es ese planteamiento, ese fortalecimiento científico, la investigación, por ejemplo, la investigación a acción participativa, la escritura o el planteamiento de escritura o la teorización de aquello que venimos haciendo y la sistematización, no por eso dejará afuera aquellos componentes que también han hecho de no lo esencial, sino aquello que hace a una esencialidad siempre en movimiento, como diría esos filósofos presocráticos, que el río que sigue siendo río, pero que a su vez constantemente es otro tipo de río cuando uno se baña, la recreación que a su vez tiene que ver con cierto tipo de cosas que la constituyen y la reconstituyen por, si se quiere, una propia esencia en movimiento, un propio fuego que no tiene principio ni fin. Ahora tenemos que pensar de que eso brille, ilumine, nos permita vernos, encontrarnos, abrigarnos, pero que no nos queme. Que trata de recopilar de alguna manera mi mirada sobre el juego, sobre la recreación, sobre la lúdica, sobre la intervención en políticas públicas, sobre quién coordina en estas políticas. Y me parece que es relevante por ahí tener algunas puntas referidas a cómo articular y cómo pensar la práctica con la teoría y la teoría con la práctica, y que no sean espacios separados y segmentados. Creo que los retos que nos quedan en este campo son múltiples. El primero es instalar esto en la vida cotidiana de los sectores populares, en la vida cotidiana de quienes van a trabajar en la docencia, en recuperar el valor que era educar, en por y para el tiempo libre, de recuperar la valoración que debería tener la recreación educativa y la recreación popular como parte de una trama de acciones que hacen un campo que corresponden a la educación emancipadora. Parece que hay que tratar de volver a poner en foco la grupalidad como sostén, como soporte, como apoyatura en un tiempo que prima tanto el individualismo, la reflexión crítica, espacios de reflexión crítica, espacios de grupalidad. Creemos que hay que reforzar
el cooperativismo como modelo alternativo a este capitalismo voraz que tenemos, recuperar la economía social como un modelo posible, como un modelo potente, como un modelo que se está realizando, donde se articulen las diversas luchas que hay en América Latina para pensarnos integradas a ellas, para integrarnos en esa cosmovisión y luchar por esos inéditos viables que Freire nos señalaba, luchar por esas transformaciones necesarias, jugarnos, usar el juego como esa herramienta para esas transformaciones y sobre todo seguir en esa siembra en un tiempo donde parece que las utopías estuvieran muy lejanas y donde lo que prima es otra cosa, prima el sálvese quien pueda, prima el consumo de las mercancías de último momento y prima la inmediatez de un Twitter o de una imagen en TikTok. Y es en ese sentido que creemos que hay una batalla cultural que se está dando, hay una batalla cultural que hay que dar, y esa batalla cultural se da de distintos lugares, sea desde un patio, sea desde una colonia de vacaciones, sea desde un campamento, se da desde una tertulia, y nosotros creemos que también es posible darla desde los textos, desde los libros, desde los ensayos, desde las revistas, desde los artículos. Creemos que ahí hay algo que nuestro campo puede aportar, y es por eso que invitamos a la Feria del Libro, a la primera Feria del Libro de Lúdica, Juego y Recreación, que se va a realizar en Argentina, y que esa realización es una realización que nos tiene muy contentos. Va a ser entre el 5 y el 7 de octubre en la Villa de Merlo, en San Luis, en consonancia, en paralelo con el 4º Congreso Internacional de Juego, Recreación y Tiempo Libre. Y creemos que una feria del libro también fortalece la posibilidad de que circulen textos, que se discutan escritos, que se aprenda de esas sistematizaciones, de esos escritos, de esos ensayos, que se arme un círculo virtuoso entre lectoras y autoras, entre quienes leen y quienes escriben, para poder entramar de otra manera un campo incipiente, como es el campo de la recreación, como es el campo del tiempo libre, un campo que está en producción, con muchas obras, y bueno, desde la organización de la Feria del Libro, específicamente desde la cooperativa editorial Espíritu Guerrero de Buenos Aires, estamos muy felices de esta feria federal que estamos realizando, cuya realización e invitación estamos haciendo a todos los colectivos, a todos los grupos, a todos los autores, a todas las bibliotecas, a todas las editoriales y a todas las librerías para hacer de su momento de fiesta en esta batalla cultural de este tiempo histórico que nos toca vivir.